Hoy estamos en nuestra penúltima sesión del seminario y pues fue una sorpresa muy bonita ver hoy a John aquí, que fue este seminario existe por John, entonces pues muy chévere que estés aquí, gracias. Presentamos, bueno, este año hemos estado hablando, el tema del seminario de este año ha estado alrededor de pensarnos como las fronteras no solamente físicas, sino también qué significan fronteras disciplinares cuando estamos tratando de abordar el estudio del lenguaje. Entonces, para ese propósito hemos invitado a personas de diferentes disciplinas o que de la misma lingüística se piensan las estructuras del lenguaje y cómo eso nos ayuda a pensarnos a nosotros como grupos humanos. Entonces, hoy está con nosotros Danilo Paiva, un amigo muy querido, y viene de la Universidad Federal de Bahía. Él hizo su doctorado en la Universidad de São Paulo en antropología. Él es antropólogo y ha trabajado mucho tiempo en el Alto Río Negro, con los Hubda, ¿no? Sobre todo, y también trabaja en antropología médica. Él es antropólogo, entonces hace este estudio de la antropología, pero cómo el lenguaje ayuda a entender la especie. Entonces, bien, pues le damos la bienvenida a Danilo, muchas gracias por estar aquí. Y la dinámica es como siempre, ¿no? Cuando quieran intervenir, si tienen preguntas pueden hacerlo, no es un congreso, entonces podemos intervenir cuando queramos. Vale, perdón por mi portuñol, va a ser un poco duro para ustedes, mas yo intenté traducir el texto de la presentación para el español. Me gustaría mucho agradecer por la invitación a Catherine, a Ricardo. Estoy muy contento de ver a Ana María también aquí presente, que es amiga de longa data, de mucho tiempo. Muchas gracias. Y voy a presentar un trabajo que es algo inicial, pero después de mucho tiempo de trabajo con el discurso chamánico, el discurso ritual de los Hubda, y también un poquito del discurso ritual de los Desana, ¿vale? Entonces voy a leer un poco y después podemos debatir y todo el tiempo pueden interrumpirme también para poner cuestiones y como eso. Muchas gracias. Bueno. Filosofías del lenguaje del Alto Río Negro. La región del Alto Río Negro es una de las áreas más intensas del multilingüismo en Brasil, incluso en el mundo. Hay 22 grupos étnicos que hablan lenguas indígenas de las familias Naduhu, Arawak y Tucano. En su artículo inaugural sobre el multilingüismo en la región del Valpés, Sorensen revela la complejidad del sistema social lingüístico de la región, con un énfasis particular en las familias de lenguas tucano y arawak y el fenómeno de la exogamia lingüística. El énfasis de los estudios sobre ideología lingüística siempre ha acentuado las dimensiones políticas y de construcción a la definición de la identidad étnica de los diferentes grupos. Este énfasis parece haber provocado que los estudios pasen por alto las diversas formas de conceptualizar el lenguaje y la interacción. Tales comunidades de habla parecen constituir elaboraciones metalingüísticas y metadiscursivas complejas a partir de sus interacciones comunicativas, artes verbales, géneros de discurso ritual, pragmática, interacciones cosmopolíticas que propongo llamar filosofías del lenguaje. Este trabajo fue proponer como cuestiones, ¿no? Cómo diferentes filosofías del lenguaje del Alto Río Negro constituyen el multilingüismo regional y el sistema multiétnico, no solo para la exogamia lingüística, sino también para la articulación ontológica entre endogamia lingüística y la exogamia. ¿En qué medida escuchar atentamente las proposiciones ontológicas sobre el lenguaje de los chamanes y líderes Hubda y Tucano permite esbozar los regímenes de producción de la autoridad, donde la reflexión, la experiencia y la persona se producen simultáneamente? ¿Vale?
tienen acá un esquema de la presentación. Voy a empezar con esta pequeña pregunta, que es un lenguaje. Después pasar un poquito por algunas definiciones de ideología lingüística, lingüística folk y lenguas en el ejercicio ontológico, que es una dinámica de trabajo que algunos investigadores están empezando. El multilingüismo en el Alto Río Negro, la relación ontológica entre lengua y soplo vital. Voy a basear en un trabajo de un antropólogo tucano, Juan Rivelino Barreto, que se llama El arte del diálogo tucano, y después voy a proponer algunas comparaciones. ¿Listo? Según los lingüistas Patience Ebbs y Catherine Bolaños, rasgos similares entre las lenguas Hup, Nadeb, Deu y Yurhub las constituyen como lenguas hermanas, formando así una familia lingüística. Ellas proponen que esta sería la familia Naduhupa, antigua Macu. Como muestra el lingüista Wilson Silva, el idioma tucano pertenece a la familia lingüística tucano, que actualmente cuenta con 20 idiomas. La familia se divide entre las ramas, la rama oriental, que tiene lenguas como el Desana, Carapana, Cotria, Cubeo, y una rama occidental que tiene lenguas como Coreguay, Secoya, Siona, Orejón, como sus lenguas de pertenecimiento. En su artículo inaugural sobre el multilingüismo en la región del Valpés, Sorensen revela la complejidad del sistema social y lingüístico de la región, con el énfasis particular en las lenguas tucano y arhuaco y en el fenómeno de la exogamia lingüística. Según Stenzel, los trabajos de Sorensen y Jackson apuntan a un contacto lingüístico igualitario y duradero que engendra la difusión de rasgos entre lenguas de la misma familia y de familias lingüísticas diferentes a través de una dinámica de convergencia y divergencias de diferencias sutiles y significativas. El multilingüismo estaría vinculado a la noción de descendencia patrilineal y a pertenecer a un determinado grupo lingüístico y étnico. Por lo tanto, el idioma principal del niño es el del padre de la maloca donde vive y donde vive su gente, pero no el de su madre y del pueblo del que proviene. Aunque las personas pueden hablar hasta 5 o 6 idiomas, los individuos se identifican, son leales y definen su identidad desde el idioma de los padres. Como puede verse, la constitución de ese modelo del sistema social lingüístico de los Valpés no tiene en cuenta las dimensiones rituales y chamánicas que son igualmente fundamentales para la circulación de personas, discursos y conocimiento. Desde la perspectiva de la tipología real, Pierre, Michael y Scheser toman el discurso como la matriz de la difusión lingüística. Según los autores, centrándose en formas especializadas de discurso que tienen diversos grados de convencionalidad, dominio y ejecución, sería posible comprender mejor el contacto y cambio lingüístico en áreas geográficas de interacción intensa entre grupos sociales y a través de los límites genéticos del lenguaje. Para los autores, el multilingüismo indígena y el contacto lingüístico en las tierras bajas de América del Sur también debe tomarse como una área discursiva, una región donde las formas y procesos discursivos específicos se comparten y se extienden en las sociedades. Los procesos de contacto entre hablantes de comunidades de habla determinadas y diferentes idiomas deben considerarse para ampliar el conocimiento sobre el cambio de idioma y cómo los idiomas se relacionan entre sí. Por lo tanto, se supone que es en circunstancias de interacción intensa que las características de un idioma son adoptadas por hablantes de otro. Las formas discursivas parecen extenderse más rápida y fácilmente que las características gramaticales y hacen posible complementar los datos gramaticales para la comprensión de las interacciones históricas entre grupos.
Le voy a presentar solo un poquito. Aquí es un mapa de las lenguas de la región. Pueden ver la proximidad que va a ser importante por la presentación entre la región donde están los Jukda y la región donde están los Tucano. La separación entre hablantes laicos, profanos, salvajes, conjuntos salvajes, conjuntos de prácticas espontáneas designadas como folk, y las de especialistas, lingüistas, que pueden o no preocuparse por las producciones imaginarias y o representativas de los hablantes, marca la perspectiva de la llamada lingüística folk. La división entre lingüistas y no lingüistas hace que los primeros puedan validar el conocimiento de los segundos. Por lo tanto, los periodistas, los juristas y el hombre de la calle elaboran expresiones metalingüísticas y metadiscursivas, pero que siempre son conocimientos subjetivos, perceptivos e incompletos que pueden integrarse con datos científicos lingüísticos. Pero, ¿qué sucede si evitamos esta separación entre aquellos que saben que es un lenguaje real y aquellos que saben solo parcialmente a partir de sus experiencias? Si aceptamos la posibilidad de comprender el lenguaje en el registro ontológico, como lo hacen Cernella y Barreto, y seguimos cómo la reflexión y la experiencia pueden ayudar a componer filosofías del lenguaje basadas en el trabajo de especialistas, como el Kumu, y que tienen una comprensión total y no parcial sobre el lenguaje. El campo de la ideología lingüística ha estado presentando formas de integrar la teoría y la práctica en la reflexión sobre las nociones de sentido común sobre la naturaleza del lenguaje en el mundo. Eso incluye concepciones culturales del lenguaje, el propósito y la naturaleza de la comunicación, el comportamiento colectivo y el desempeño en el campo de la comunicación. Según Wohlard, a partir del concepto de ideología, los estudios seguían por metalingüística actitudes, lealtades, prestigio, estigmatización, normas, estándares, estética y hegemonía. Las reflexiones de Jukda y Tucano sobre el lenguaje nos permitirán ver cómo esa atención holística debe ser al mismo tiempo una atención reflexiva. El enfoque en el registro ontológico del lenguaje se vuelve denso a medida que una actitud simétrica revela no solo cómo se construye socialmente el lenguaje, sino también cómo se produce la naturaleza, el natural del lenguaje. Eso interrumpe el movimiento de atribución de valor de lo verdadero y lo falso, la creencia, real y imaginario, folk y erudito, permitiendo una escucha y comprensión más profunda de las proposiciones ontológicas del lenguaje. La pregunta, ¿qué es una lengua?, es una vez más central, como lo es el reconocimiento de los estudiosos del lenguaje que hacen de sus vidas una forma larga de reflexionar sobre la existencia y el lenguaje de lo vivido. Eso es un poco la caracterización de esta propuesta de análisis. Aquí vamos a adentrar un poquito en el pensamiento sobre el lenguaje de los Jukda. Durante una reunión organizada por la FUNAI, que es una institución de Brasil por los derechos de los pueblos indígenas, una reunión organizada por la FUNAI con los líderes de los pueblos Jukda y Yurupté sobre los planos de gestión territorial y ambiental, que es algo próximo a lo que tienen acá con los planes de vida para los pueblos indígenas.
Se propuso para debate el nombre de la familia lingüística Hup, Yuhup, Deu y Nadeb. Los actuales asesores, antropólogos y lingüistas, presentaron los problemas relacionados con el uso generalizado por parte de investigadores y agentes estatales del nombre Macu para designar a la familia lingüística, así como las nuevas soluciones ofrecidas por lingüistas como Nadahupan, Nadehup y Naduhup. Las nuevas soluciones se basaron en la aglutinación de partes de las palabras para personas, humanos, en cada una de las lenguas de la familia. El comentario de uno de los líderes presentes, Américo Socot, ayudó a resaltar cómo lo que debatíamos no eran solo nuevos nombres para mitigar los significados intolerantes y discriminatorios del término Macu, sino perspectivas ontológicamente distintas del lenguaje. Como es bien sabido, los investigadores de otros campos, como la antropología, la historia y la arqueología, suelen utilizar los nombres que se dan a las familias de lenguas para referirse al conjunto de personas que, además de la lengua, comparten modos de sociabilidad. Así, la expresión familia lingüística Macu siempre se transformó en la expresión pueblos Macu. Se creó un metaetnónimo para referirse a los pueblos que fueron definidos por el campo científico como cazadores-recolectores, endogámicos y proveedores de servicios para los pueblos tucano o arawak. El sentido pejorativo de los términos Macu, cuyo sentido viene de arawak, sin habla, se refiere semánticamente a los sentidos de no humano o animal. Evoca las dimensiones etnocéntricas de una denominación utilizada por otros pueblos y que se usa actualmente en la vida urbana para discriminar y ofender. Consciente de todas esas preguntas, Américo Socot tomó la palabra, se levantó y comentó en el idioma Hup sobre la imposibilidad de crear un nombre para la familia lingüística. En su discurso traducido, ese es Américo Socot y está engajado en un trabajo de etnomapeamiento y registro lingüístico de discurso chamánico y historias tradicionales. Este es su tío, José. Esa es su habla. No hay forma de poner el Ho'ogun de los 4 pueblos en una olla y mezclar. La bendición del Hupda es solo del Hupda, no será de otro. Es mejor que cada persona sea llamada por su nombre. Esa es la colocación, yo la tomo como una proposición ontológica. Su discurso recibió el consentimiento del líder Yuhup, Américo Araújo, y los otros maestros y representantes indígenas presentes. En lugar de elegir uno de los nombres propuestos, el intento de nombrar a la familia lingüística y al conjunto de pueblos tendría que abandonarse por completo. Pero, ¿cómo entender los argumentos utilizados por el líder Hup? ¿Por qué la propuesta de nombre equivale a mezclar el soplo vital de los 4 pueblos en una olla y mantener las bendiciones en posición de cada grupo respectivamente? Esa es un poco la cuestión que se hizo. Ola de plumas. El lenguaje de las bendiciones, Bin, es uno de los principales géneros discursivos del chamanismo Hup. Las prácticas de curación y protección son realizadas por chamanes que dominan esa forma de comunicación marcadamente distinta del lenguaje cotidiano por el modo de expresión, murmullo y aliento, por paralelismo y por complexas relaciones analógicas llevadas a cabo a través de metáforas, metonimias, entre otras figuras del habla. En la exégesis de estas bendiciones, los narradores describen sus viajes a través de los diferentes planos cósmicos, sus metamorfosis, interacciones con seres humanos y no humanos, con el propósito de curar y proteger.
Muchos de los ancianos Huk dominan grandes repertorios de bendiciones que varían en detalle y complejidad de acuerdo con su experiencia y conocimiento acumulados. Cada noche, los caballeros Huk forman ruedas para comer coca y tabaco, hablar sobre mitos, encantamientos y comentar los itinerados recogidos durante el día. En las ruedas nocturnas, comentan sobre el desempeño de una bendición, contan a alguien sobre partes de una encantación o incluso ejecutan bendiciones a las personas. Todo eso son prácticas de ese lenguaje de bendición. El momento del nacimiento de un niño implica la necesidad de la realización de Babi'in, bendición del pan de yuca, por parte de un chamán, para que la madre, el padre y el niño estén protegidos. La bendición la realiza el chamán durante la COVID, cuando la pareja y su bebé recién nacido tienen que quedarse en la hamaca, alimentarse solo de gachas y pan de yuca y restringir sus actividades al máximo. En un primer movimiento de bendición, el chamán lava el aceite y las impurezas de varios tipos de yuca para que los panes y las gachas puedan ser la base de la nutrición. El extracto abajo corresponde al segundo movimiento, cuando el chamán cierra el útero de la mujer, de modo que ya no concibe durante la lactancia. El útero se llama metafóricamente una olla, un recipiente tibio donde el feto crece durante el embarazo. Las plumas, una parte de los animales que les hacen voluminosos, aumentando sus dimensiones corporales, corresponden a una relación metorímica que permite a la madre y al bebé alimentarse durante la fase de lactancia. Este es el chamán, señor Ponciano, que ha enunciado la bendición. Esa es la bendición. Vamos a seguir un poquito el texto. Voy a leer la traducción. Bendición del pan de yuca. Para las mujeres, nombro todas las plumas de animales, la olla de pelo del perezoso pequeño, su placenta. Yo hablo y cierro. Así dicen, para que las mujeres no encuentren un hijo rápido. Haga el soplo de rodear y piso. Para ellas con su pan de yuca, para ellas hago la bendición de rodear y piso. Entonces yo nomeo la olla de pelos del oso hormiguero pequeño, la olla de pelos del yacuazú, la olla de pelos del urumutum, la olla de pelos del macaco guariba, la olla de pelos del mutum, la olla de pelos del mutum marrón. Yo sigo nombrando. En el lugar de nacimiento, útero, en esa calabaza, hablo a esa calabaza y voy cerrando. Para este hablo y rodeo, cierro y tomo. Para cada calabaza de la origen. Para dentro de todas, de cada olla de plumas de la origen, dicho ya. Dicho ya. Perdón por la pronunciación. Un poco mala. Pero esa es un poquito la forma de este segundo movimiento del discurso, y donde viene esta imagen de la olla de plumas, que es muy importante en esa proposición ontológica de Américo. A la luz de la bendición del pan de yuca, es posible comprender mejor el argumento de Américo Socot sobre la imposibilidad de nombrar a la familia lingüística. El nombre Nadu en la combinación de términos para personas de los tres idiomas también junta los significados de vida, vivo, al significado de familia, caca,
núcleo familiar formado por padre, madre e hijos. La simultaneidad de la palabra na, du, hup también sería la simultaneidad de soplos vitales, gestados en la misma olla útero, en el mismo sentido de la olla de plumas de la bendición. El campo semántico nos permite comprender la continuidad entre el lenguaje, el soplo vital, que es el principal elemento vital de la persona Hu. El lenguaje del soplo es, por lo tanto, una dimensión substancial y concreta de la persona humana misma. En este sentido, antes de ser un concepto abstracto, el lenguaje es una substancia y un principio vital que también se gesta. El lenguaje y la persona nacen juntos y se desarrollan a lo largo de la vida, siendo la bendición y la capacidad de curar, rodear y atacar a través del dominio del arte verbal, una capacidad que solo es posible con la madurez y el envejecimiento. Las lenguas soplo en una misma olla útero son una gestación compartida de personas Hup, Yuhub, Nadeb, Deu, relacionadas por hermanamiento de gemelos. Ese es el sentido más peligroso presentado por la propuesta no indígena para nombrar a la familia lingüística. El hermanamiento de gemelos no es muy deseado por las familias Hup, y hay bendiciones específicas para cerrar el útero a la concepción de Kab de Ayubok, gemelos en una olla útero. La historia del mito del nacimiento de los héroes gemelos Bishiu y Venbo siempre se ocupa de explicar los males y peligros de los nacimientos gemelos. Bishiu, el segundo gemelo en nacer, se considera la causa de todas las enfermedades y daños que actualmente afectan a los Hupna. También es de él que los poderes se generan para la transformación de los niños en guerreros durante el ritual Jurupari. Después de todo, de su cuerpo quemado salieron las flautas y trompetas que, cuando se tocan, tienen el poder de endurecer el cuerpo de los neófitos como la madera de las flautas y hacerlos tan fuerte como este antepasado. La propuesta democrática presentada por nosotros, lingüistas y antropólogos, se basó en la búsqueda de promover la equidad en el valor de cada uno de los idiomas de esas personas, uniendo la palabra personas en cada idioma. A busca por simetrización contida na proposta visava a reverter el sentido discriminatorio e intolerante y asimétrico do termo macu. No conscientes de los significados ontológicos de la traducción, generamos un nuevo problema que solo se puede percibir a la luz de las descontinuidades ontológicas en la atribución de significado a la noción de lenguaje. El argumento de Américo, por lo tanto, refuerza no solo la incompatibilidad de la propuesta con la metaconsciencia Hu sobre el lenguaje, sino también los peligros cosmológicos al crear un nombre emblema para representar a esos pueblos en el discurso científico como gemelos gestados en el mismo útero familiar. ¿Tienen alguna cuestión o comentario en esta parte? Vamos a adentrar ahora el argumento del investigador Tucano. ¿Sí? Quisiera saber si los procedimientos de composición de estas lenguas hacen que se ha recibido esta construcción de los cuatro puntos. Es decir, si la lengua se presta a este tipo de formación, si las lenguas, o si es una cosa realmente exótica. Yo creo, Catherine, que puede hablar mucho mejor lo que yo, pero yo creo que las investigaciones han demostrado que hay verdaderamente, desde el punto de vista
de la lingüística la composición de una familia. Pero por nuestra posición en sustantivos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dice? No, la pregunta es distinta. Él me está preguntando si Es sobre la propuesta del nombre. No, yo creo que tratando de explicar es si esta construcción, Nabucco, etc., estas propuestas de nombrar la Sí. familia, ¿no?, corresponden a formas sintácticamente correctas o morfológicamente presentes en los idiomas. Creo que no. No. Entonces, eso implica un poco de rechazo posible. Sí, sí. Desde el punto de vista lingüístico, ¿sí? Pero desde el punto de vista del líder hub, son otras cuestiones que se colocan. Y ese es un poco el punto que yo estoy intentando entender. Sí, Catherine. yo quisiera saber entonces como desde tu experticia cómo sería la propuesta para que académicos y No lo sé. estos grupos pudieran trabajar. Yo creo que no llegamos a un acuerdo hasta el momento, pero estuvimos trabajando durante estos últimos 3 años en visitas a las comunidades y los antropólogos pusieron esa cuestión y yo creo que hay en el momento una comprensión de que para el discurso científico es importante tener una categoría de nombrar la familia, y yo creo que la última aceptación es de Naduhupi, con un Y al final, es una proposición de los Yuhup, porque no se sienten tan representados en la construcción Naduhup. Y quisiera saber también si en la práctica, cuando esta gente se encuentra de distintas lenguas, hay alguna percepción de familiaridad en oposición a nosotros, por ejemplo. O sea, si hay una conciencia de esta gente o hay una manifestación de que yo creo sí que se sienten semejantes. sí, yo creo que, por ejemplo, la comprensión mutua entre los Hup y Yuhup es muy grande, Sí. y entonces se reconocen mucho del punto de vista de... ¿Nuestra gente son como nosotros? ¿Qué- No, son otra gente, hablan otra lengua, pero son muy cerquita. ¿Cómo se expresa en el lenguaje esta familiaridad o este parentesco, este aire de familiaridad? Yo creo que hay como que una frecuencia lexical de proximidad y también... En la designación que hacen unos de otros. Ah, sí. La designación que ha podido captar. Se dicen que son más cerca unos de los otros, al punto que mismo teniendo una endogamia lingüística, hay cada vez más casos de matrimonios entre Hupta y Yuhup. Eso demuestra una posibilidad de estar más juntos. Pero el fenómeno es que una vez que un Yuhup se casa con una mujer Hupta, él tiene que esquecer, apagar, olvidar su idioma y todas sus artes verbales en su lengua. Y mismo su clan, su pertenecimiento clánico. Eso se pasa el mismo si es una persona Hupta que va a tener matrimonio con un Yuhup. Hay algunos casos, y de las personas Deu también, que vienen más de la región de San Gabriel de Cachoeira, pero hay como que una familia que ahora es considerada Hupta, pero Hupta de primera generación. Se marca la diferencia. Ellos, ¿cómo es que ser? Olvidaron su lengua, sus nombres, aparecen como que personas que pertenecen a un clan Hupta, pero siempre en las conversaciones cotidianas se marca el pertenecimiento, la origen
étnica de esta familia. Eso es un fenómeno interesante. Eso es muy diferente del comportamiento, nos vamos a ver, de la exogamia lingüística desde el punto de vista tucano. ¿Vale? Pero el punto un poco que estoy proponiendo es que la convivencia en esa región es muy cerca. ¿Vale? Entonces, la endogamia lingüística y la exogamia lingüística tienen que ser tomadas en cuenta juntas, y no como si todo el sistema funcionase por la exogamia lingüística. Esa es un poco la cuestión que voy a trabajar un poquito. ¿Sí? Bueno, pues seguir un poquito con este trabajo que es que vino de defender la tesis este antropólogo indígena que es João Rivelino Barreto. Es muy interesante. En 2019, el antropólogo João Rivelino Rezende Barreto, un indígena tucano de la comunidad de São Domingos Sávio, en el Río Tiquié, defendió su tesis intitulada Un Consent, forma de conocimiento tucano a través del arte del diálogo cumuánico. Todo el trabajo de investigación fue desarrollado con su padre, el cumú chamán Luciano Barreto. La obra, escrita en forma de diálogo entre padre e hijo, se constituye desde el punto de vista de la forma y el contenido como una transcreación textual de formas expresivas del lenguaje desde una comprensión tucano del lenguaje. El aprendizaje de géneros discursivos como el Keti Oconce, historias, y el Bacc, bendiciones, el metalenguaje conceptual que implica prácticas de escucha, enunciación, traducción y escritura, y la experiencia vivida en conjunto revelan la comprensión tucano del lenguaje en el registro ontológico. Se está delineando una filosofía de la lengua tucano basada en el concepto de un concepto, matriz estructuradora del conocimiento, que se opone a las nociones mismas de lengua y cultura no indígenas. Ese es un poquito el trabajo de João Rivelino Barreto, que tiene el computador, y su padre, que es Luciano Barreto, está en el centro, y trabajaron juntos durante como que 4 años, solamente haciendo la investigación sobre géneros del discurso chamánico y las historias de los mitos. Es muy interesante este trabajo. Ese señor estaba como que muy solo, muy triste antes de este trabajo, y la propuesta de investigación lo resgató para una valorización de su lengua, sus concepciones de discurso. ¿Vale? Fue algo muy importante. Yo estuve en la banca de defensa de João Rivelino Barreto y fue muy emocionante, muy tocante. ¿Vale? La traducción de la noción de un concepto como arte del diálogo por Barreto ya apunta a una comprensión dialógica del lenguaje. Por lo tanto, la interacción comunicativa, el contexto de enunciación, las dimensiones teórico-conceptuales y estéticas se enredan a través de ese principio que no parece diferenciar el lenguaje de las dimensiones intelectual, mental, eventual performativa o de los niveles del lenguaje. Para Barreto, el arte del diálogo es la forma en que se constituye la teoría tucano para el tucano, al que se diferencia de la forma en que se constituye el conocimiento en el campo científico no indígena, a través del reconocimiento y validación pretensamente universales. Es a través de la dialogicidad del lenguaje que se consolida un modelo de producción de conocimiento diferenciado, propio de la interpretación de la nicetice, cultura. Esa es una traducción del concepto de cultura para un término tucano.
Eso es una tentativa de Barreto. Así como la comprensión del chamanismo es fundamental para la reflexión de Rupta sobre el lenguaje, Barreto señala que su aprendizaje y descripción se refieren al arte del diálogo cumuánico, que es el modo de comunicación establecido por Kumu, una persona que domina la arte chamánica a través de redes de pensamiento, redes de diálogo, redes de formación tucana, redes de comprensión desde el nivel de formación del Kumu. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje del Kumu establece el modelo a partir del cual se aprenden los niveles de comprensión sobre el lenguaje y persona humana. El conocimiento y la persona se hacen mutuamente a lo largo de un camino de crecimiento, adquisición de habilidades y conocimientos. La dialogicidad del lenguaje se expresa a través de la imagen de una gran maraña de redes ideadas por los Kumu que, en formación, están aprendiendo a interpretar Nisetise, cultura, y a ser tucano. La concepción del lenguaje como un camino de movimiento enredado se evidencia en tres dimensiones que guían el Ukunse, el arte del diálogo: Kumu-ase, Yaya-se y Baya-se. El Kumu-ase es la arte de hacer bendiciones. El Yaya-se es la arte que caracteriza al chamán, las prácticas discursivas de cura y protección del chamán. Y Baya-se es la arte de la danza y de los cantos, la musicalidad, que es muy importante para esa concepción del lenguaje. Las tres dimensiones involucran la vida, las tres dimensiones involucran la vida misma de la persona tucana, algo fundamental para la comprensión progresiva del lenguaje que ocurre junto con la adquisición de la capacidad de curación y protección de la vida. El lenguaje, como una maraña de redes tejidas por el aprendiz de Kumu, le permite a uno envolver la vida para protegerla y o curarla. La dialogicidad del lenguaje también es generativa, porque a través de la agencia de la persona Kumu ramifica la filosofía, el lenguaje, la historia, la educación, son consideradas estas áreas no como áreas de especialidades, de especialistas, sino como dimensiones vivas y vividas del curso del aprendizaje chamánica. Aquí es una foto muy bonita. Es padre, hijo y la nieta haciendo el trabajo de campo, todos juntos. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje del Kumu establece el modelo, establece el modelo a partir del cual se aprenden los niveles de comprensión sobre el lenguaje y persona humana. El conocimiento y persona se hacen mutuamente a lo largo de un camino de crecimiento. Yo ya he leído eso. Perdón. Consciente de las enseñanzas de su padre, Barreto afirma que las ramas generadas por Ukunse forman las tres líneas: Base-se, bendición; Base-mori, danzas; y Yaya-se, chamanismo. Esas tres líneas están simétricamente relacionadas entre sí y no existe una jerarquía entre ellas, así como entre los expertos en sus prácticas y declaraciones. Es a través de estas líneas que los géneros discursivos de bendiciones, canciones y historias, Keichi, también consolidan las bases para la reflexión desde el lenguaje. Pero algo es importante en esa relación con el conocimiento mediado por géneros discursivos. No es la persona la que elige la línea de dimensión y, por lo tanto, el género verbal en el que profundizar. Según Luciano Barreto, no es la persona que elige Base-se, sino que es el Base-se quien elige la persona. Por lo tanto, si es a lo largo de un camino
de aprendizaje que se adquiere conocimiento sobre el lenguaje, la bendición como género discursivo y como un conjunto complejo de conocimiento y prácticas, está dotada de agencia y capacidad para elegir a la persona que tendrá la competencia para aprenderlo y practicarlo a través del lenguaje. De esta manera, una noción de género discursivo se expresa a través del diálogo entre género, un campo constante de expresiones, conocimiento y prácticas, y el enunciador. El concepto de lineaje del conocimiento, Nika da Dihi Aroe, señala el movimiento a través del Kumu entre una bendición y otra, entre una historia y otra, y revela la dinámica del principio dialógico del lenguaje. Para Luciano Barreto, el Keti, las historias, existen porque las personas existían para hacerlas a través de sus reflexiones sobre el origen de las cosas, sus experimentos y la búsqueda de la solución de problemas. Saber narrar es conocer la temporalidad de cada una de las historias que cuentan los hechos de los demiurgos o Amahara. Contar el Kechi es relacionarse con aquellos demiurgos que hablaban otros idiomas y con la sabiduría consolidada de sus actos y reflexiones. La traducción se muestra como el esfuerzo realizado a través de la escucha atenta en una forma de comprensión profunda que permite la escritura, la transcripción y la traducción al tiempo que revela el sentido de persona del traductor, la integridad de su persona, la capacidad de comunicarse en muchos idiomas, la musicalidad, la capacidad chamánica, diferencian a las personas y sus habilidades de traducción, lo que permite que algunos se conviertan en Baya, cantantes, otros en Kumu, chamanes, y otros en Ia, chamanes payas. En el caso de Luciano Barreto, en términos del idioma, ser Kumu está vinculado a la capacidad de hablar varios idiomas. Este señor habla como 12 idiomas. Comunicarse en el idioma del otro, el interlocutor de otra etnia, o el no indígena, antes de que sea una cualidad que destaca el poliglota o la capacidad de utilizar el lenguaje para comunicarse a través de los idiomas francos, demuestra ser valioso como una ética del lenguaje, mientras que la propia lengua tucano es comúnmente entendida por los estudios lingüísticos como una lengua franca, ya que está dominada por personas de diferentes etnias en la región. Para el Kumu tucano, el principio dialógico del lenguaje es afirmar no su idioma, sino el idioma del otro, algo que también se convierte en un índice de su propia capacidad kumuánica de traducción e interacción. Además, el aprendizaje de idiomas extranjeros se adquiere a través de la vida diaria con personas de otras etnias, en una forma de vida que implica desplazamiento y movilidad permanentes. La reflexión sobre el lenguaje señala aquí la importancia de la facultad de comprender y acceder a la experiencia del otro a través del lenguaje. Luciano Barreto cuenta el caso de la nieta que se enfermó al escuchar el idioma de los Guaymasá, la gente pez, un lenguaje no humano cuya fuerza es dañina para los humanos. Aunque Guaymasá dijo que podía estar cerca de ellos, verlos y escuchar sus voces hizo que su nieta se desmayara cada vez que escuchaba las conversaciones de Guaymasá, la gente pez. Su cuerpo quedó flácido, se desmayó y despertó en su mundo. Hablaban portugués como ella y tenían la capacidad de hablar cualquier idioma. El lenguaje Guaymasá es un lenguaje fuerte que puede causar la muerte de la persona. Solo la encarnación del pez pronunciado por el Kumu fue capaz de protegerla de esta forma de comunicación peligrosa y convivencia con el Guaymasá. Por lo tanto, poder expresarse en el lenguaje del otro señala la capacidad de atenuar la fuerza del idioma extranjero,
relacionarse con los poderes peligrosos de los humanos y de los no humanos. Dale, voy a ahora pasar a una comparación entre estas dos proposiciones ontológicas del lenguaje. ¿Tienen alguna cuestión o comentario en esta parte sobre el trabajo de Joan Riverino Barreto? ¿Sí? Es que se me olvidó el término, dice Guaymasa. Guaymasa. No, el que uno no lo escoge, sino que lo escoge a uno. Es decir, Pamasa. Basese es la bendición. Pero Guaymasa, Masa es gente. No, sí, me estaba devolviendo, tú dijiste algo como, hay uno de estos lenguajes que tú no lo escoges, sino que él te escoge a ti. Ah, sí, Basese. Entonces, cuando las personas son multilingües, entonces el base únicamente es en la lengua del padre o puede ser en cualquiera de las lenguas habladas. Entonces, esa es una buena cuestión. Por ejemplo, Luciano Barreto tiene algún aprendizaje de Basese con su padre, pero la complementariedad de su aprendizaje como común fue con personas de otros pueblos y su aprendizaje del Basese en otras lenguas. Eso es verdaderamente mucho interesante porque hay esa cuestión de aprendizaje del género discursivo en su propia lengua y también en la lengua de los otros. Eso es algo de esta concepción de lenguaje cumónica, de lenguaje chamánica. Digamos, esta concepción de lenguaje, como se está explicando aquí, cómo entra a jugar en el proceso de revitalización, por ejemplo, en los tipos de recuperación de lenguas, en los que las personas quieren recuperar esa lengua que son de hablar o que se puede hablar hace mucho tiempo. Sí, eso es una muy buena cuestión. Eso es un poco del trabajo que estamos haciendo hace muchos años. Porque lo que pasa es que es un lenguaje de muy difícil aprendizaje, el discurso chamánico. Hay muchos términos antiguos de la lengua y mismo términos en otras lenguas para la composición de este discurso. Es un discurso poéticamente mucho elaborado, porque hay muchas relaciones de metáforas, metonimias y otras figuras de habla. Y también porque exige la circulación de la persona por el territorio, por los caminos antiguos, exige que se practique la cacería, exige que se conozca un gran número de espécimes botánicas, de animales, de prácticas de los animales. Y por eso el trabajo de documentación de este género discursivo y de envolvimiento de los jóvenes en esas prácticas y de las personas más viejas que se inician en ese tipo de aprendizaje, envuelve también caminar por el bosque, envuelve la participación amplia de mucha gente, y eso hace un poco difícil de hacer el trabajo, pero mucho estimulante también. Pero tenemos, por ejemplo, algunos textos que se demoraron como 10 años para llegarnos a una buena transcripción y a una buena traducción. Son textos extremadamente complejos y eso depende de trabajar con los maestros indígenas, pero también con las personas más viejas, con lingüistas y antropólogos trabajando juntos, dale que envuelve mucha gente. Eso es un trabajo muy interesante. Y también todo el conocimiento de las historias, de los mitos. Tenemos que conocer la arte verbal, pero también los paisajes, los lugares donde pasaron los ancestrales y todos los animales de sus padrones de alimentación y habitación. Muchas gracias. ¿Hay más? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Bueno, usted decía hace un rato que se toma como la función de
el sujeto que está hablando. Sí, hay como una inversión. Como es más poderoso entre más acceso a más bases se tenga. Pero yo quisiera saber si dentro de, digamos, el pensamiento de este pueblo, la idea es que, por ejemplo, ciertos bases tengan más poder que otros, o tengan dominio sobre unas esferas que no tienen los otros bases. Sí. Y dentro de toda esta constelación, ¿qué pasa, por ejemplo, con la lengua de la gente? La gente, ¿cómo lo ven ellos? ¿Es un base que no tiene poder? ¿Si tiene poder? ¿Cómo lo ven ellos? Sí, muy buena cuestión también. Esa es una cuestión también compleja, porque hay lo que se puede contar y hay lo que se debe segregar, ¿vale? Y hay lo que se aprende con los otros en esas ruedas de coca, de conversaciones, y hay lo que se aprende en sueño, con los encuentros con los antepasados que hablan de los conocimientos chamánicos en sueño. Y hay muchas cosas que se percibe a lo largo de la vida, caminando y visitando los lugares. Eso es porque cada discurso chamánico no es la copia del otro, pero también tiene mucho de la vida del chamán. Eso es un poco la complejidad. Y tiene eso, es un discurso peligroso porque es utilizado tanto para curar y proteger cuanto para agredir a las personas. Entonces, hay toda una ética y una política de aprendizaje que es muy complicada, y en trabajos de documentación lingüística o documentación del arte verbal se tiene que tener mucho cuidado con lo que se puede o lo que no se puede describir o transcribir o traducir. Esto exige mucho diálogo con las personas. Por ejemplo, yo durante mi doctorado, nosotros hicimos un libro, pero un libro único. No podría ser copiado, no podría tener una segunda versión, porque era un libro de las bendiciones de la gente Hupta de esta comunidad donde yo trabajé. Pero eso empezó una nueva práctica de enseñaje, que era a partir de la lectura de los textos transcritos para la lengua Hup, cuya grafía es de los años 2000, es reciente, 2006, y también la escucha con audiofones, porque no se puede, las mujeres y los niños no pueden escuchar. Y este es un género discursivo que también tiene que estar lejos de las escuelas, porque envuelve un lenguaje de fuerza, de poder. Entonces, si podemos tener historias de los héroes míticos, de los demiurgos en las escuelas, no podemos trabajar con el discurso chamánico. Entonces, puedes ver un poquito de la delicadeza, de la complejidad del trabajo. Sí, pero con respecto a los pueblos, bueno, sabes que son como sus tributarios de los territorios, ¿cómo ven ellos el ahora que... ¿Cómo son vistos? Sí. Hay discursos, eso depende de la persona tucano o desano con quien esté conversando, pero hay mucha gente que reconoce el poder del chamanismo de esos pueblos y tiene mucho miedo, ¿eh? Y mismo valorizan porque en el Tiquié, por ejemplo, los Hupda y Yupde son los pueblos que hacen el Jurupari, el ritual de iniciación de los niños. Ellos mantenieron este ritual, estas prácticas, porque también tienen muy vivas sus prácticas chamánicas. Entonces empieza a tener una grande valorización por el movimiento indígena, por los tucanos, desano, tuyuca, de esas prácticas y de esas prácticas discursivas también, de los pueblos Hupda y Yupde. Pero hace años había sí discursos
intolerantes o de no reconocimiento de las competencias de sus otros pueblos. Pero eso varía también porque desde el punto de vista de los Rupta, hay también comentarios como los tucanos no saben hacer la bendición, y otros comentarios diciendo sí, este tucano o este decano sí es un buen chamán y debemos recurrir a él. Entonces es muy variado, es muy complejo. No se puede decir los Rupta solamente demandan bendiciones o curaciones de los Rupta. Eso es una cuestión que no es tan cerrado así. Las cosas acontecen siempre en comunicación y circulación de personas. Eso es que muy interesante. Y el caso del Kumu, Luciano Barreto, él dice eso de modo muy vigoroso. Porque él dice, sí, yo hablo 12 idiomas y mi conocimiento chamánico yo lo obtení de muchos chamanes de diferentes etnias. Eso es muy interesante. ¿Vale? Gracias. Bueno, una comparación, estamos caminando ya para la etapa final. En un artículo reciente, Chernela parte del estudio de la lengua cotiria o enano, perteneciente a la familia lingüística tucana, para comprender los fundamentos ontológicos de las prácticas lingüísticas y cómo se produce el discurso grupal e individual. La atención se centra en los significados dados a la identificación patrilineal de una lengua en el contexto multilingüe de exogamia lingüística. No tiene en cuenta la endogamia lingüística de los pueblos que hablan Naduhup, como los Rupta, y que están en constante interacción con hablantes de tucano. Otro fenómeno dejado de lado es la dimensión chamánica o kumuánica, como lo afirma Barreto, que parece ser clave para comprender las filosofías del lenguaje del autor negro. La propuesta de los hablantes de idioma tucano sería que los idiomas son objetos discretos. Ese es el punto de vista de Chernela. La propuesta de los habitantes de idioma tucano sería que los idiomas son objetos discretos que representan las relaciones entre las personas. Dicha proposición constituye para Chernela un proyecto ontológico que no puede entenderse desde los fundamentos cosmológicos y sociosemióticos. Las lenguas serían índices de identidad grupal de una corporeidad basada en ascendencia compartida y pertenencia mutua. El registro ontológico del idioma cotria tucano estaría en la teoría de la naturaleza del lenguaje y el ser, la realidad a través de la cual los hablantes viven y hablan. Seguir Barreto nos permite comprender que la dimensión dialógica de la comprensión del lenguaje estaría precisamente en la relación entre sujetos y objetos que interactúan, crecen e influencian-se mutuamente. Los sujetos no solo estarían representados por objetos del lenguaje, que figurarían como índices. Chernela enfatiza la lealtad y el purismo lingüístico de las personas, fieles al patrilecto, incluso en medio de un contexto multilingüe, y la importancia del matrilecto. Se evitaría la apropiación del aprendizaje del otro. Se evitaría el aprendizaje de otro idioma para que la persona, a través del habla, no se convierta en el otro y, por lo tanto, no cambie de identidad étnica. El valor afirmado por Luciano Barreto de hablar 12 idiomas y comunicarse siempre en el idioma del otro muestra el papel crucial del chamán para el contacto lingüístico y para un valor paralelo y complementario, plural y dialógico del purismo y la lealtad lingüística. Aunque existe una identificación con el patrilecto y la adquisición del lenguaje por parte del matrilecto, vivir con otros grupos étnicos que practican la endogamia y la exogamia lingüística permite el aprendizaje de otros idiomas y el deber de comunicación en el idioma del otro.
algo que se intensifica cuando la otredad es dada por la interacción con no humanos que hablan idiomas poderosos y peligrosos. Chernela señala que para la exogamia lingüística de Kotria se produce la otredad dentro de la familia, el espacio del pueblo, el intercambio diario de sustancias y la educación de los niños. Las mujeres siempre son extranjeras y existe una marcada distinción entre el lenguaje con valor público y social, patrilecto, y el lenguaje íntimo y restringido, matrilecto. La panmatriz donde se gesta la persona soplo y lengua, como muestra Américo Socot, hace pensar en la incapacidad de los Naduhub para manejar diferentes lenguas paternas y maternas en la misma comunidad, cuerpo, familia. La afinidad de clanes se mantiene con aquellos que comparten la misma sustancia del lenguaje. Las variaciones dialectales que marcan la identidad son siempre marcadas, exageradas. La mayoría de las veces los matrimonios ocurren dentro del mismo grupo local. Existen matrimonios interétnicos entre Hubda y Dau o entre Hubda y Yuhub, pero no hay mantenimiento de ambos idiomas. La fijación de la pareja matri o patri localmente hará que uno de ellos abandone su idioma y asuma el de su cónyuge, que también es el de la comunidad. Lo que sucede con el lenguaje también sucede con géneros discursivos como bendiciones, canciones, historias y nombres personales. En algunos casos, la persona puede identificarse ya no con su clan patrilineal y étnico, sino con el clan relacionado de su cónyuge, por afinidad. En diferentes grados, para Naduhub y Tucano, el lenguaje parece ser, como Chernela, una sustancia compartida que establece un sentido transpessoal del ser, una propiedad consubstancial y consanguínea, mientras que las sustancias de gestación y nutrición materna se reemplazan por el nombre de bendición, espíritu de etnia de clan, en el caso de Tucano, en la lengua del padre. Por otro lado, en el caso de Hubda, las bendiciones y los nombres de los clanes diferencian al niño patrilinealmente. Por lo tanto, las lenguas de soplo Naduhub en el mismo útero revelan no solo la proximidad no deseada a las etnias de lenguas de la misma familia, sino aquellos que viven espacialmente cerca, las etnias tucano. La gestación de lo diferente del propio cuerpo y substancia para igualarlo por nombre y bendición después del nacimiento son los principios ontológicos de Tucano, de los cuales la ontología Hubda, por ejemplo, parece diferir. Si para el Tucano acercar hablantes de diferentes idiomas y distanciar espacialmente a los hablantes del mismo idioma permite producir identidad de clanes, lealtad lingüística, pureza y territorios de clanes de modo agnático, para los Naduhub, alejar a los hablantes de lenguas de la misma familia y reunir a los hablantes del mismo idioma produce lealtad lingüística, pureza y dominios territoriales del grupo local, de modo cognático. Perdón, yo perdí un poco con los slides. Esa es una cuestión muy interesante, la cuestión de hablar 12 idiomas para el cómo funciona Barreto. ¿Sí? Sí. El modelo que yo he trabajado de ideología lingüística, en el caso de la zona de Paraná, también Tucana, ellos parten de la idea de que había un primer lenguaje primordial en esa maloca originaria, donde los seres que habían iban a dar lugar a las distintas especies y a los distintos grupos humanos. Entonces había un lenguaje común, ¿sí? Los líderes que había en ese momento eran los seres poderosos
y ellos tenían su saber, su conocimiento y su lenguaje de brujería o el lenguaje de los cantos y las danzas. Y en lo que pasa, digamos, en la actualidad es que pues los chamanes y los cantores todavía manejan ese lenguaje de los seres Primordial. ¿sí? Poderosos, y que lo que se habla en la vida cotidiana no es la lengua de verdad, o sea, es nada más para entenderse que no tiene ningún poder, salvo que pues las intenciones, ¿sí? Cuando uno va de cacería o algo, está haciendo una promesa o una amenaza, pero digamos, esa vitalidad está en el poder que tiene el ser dueño de ese conocimiento y uno puede acceder a él. Cuando hablan de la brujería, entonces es un conocimiento de ese lenguaje propio de ese ser, pertenece a él ese conocimiento y uno puede animarlo con el poder que tenía de nacimiento. No tanto como que lo escoge a uno ese saber o ese lenguaje, sino que uno tiene una afinidad con ese ser, ¿sí? Y el común denominador es el pensamiento. Cuando hay ese poder y ese conocimiento, hay un pensamiento al que uno puede acceder o no, porque uno tiene esa afinidad, porque tiene un pensamiento. ¿Sí? Entonces, en esta versión no hay énfasis en los géneros de los discursos de forma un poco lingüística, sino más como hay unos derechos adquiridos por nacimiento que siguen la línea de los linajes de derechos, ¿sí? Pero hay claridad en que el tipo de lenguaje de la brujería tiene sus características formales además, ¿no? Y el lenguaje cotidiano no, el lenguaje de los cantos también, y siempre hay como una consubstanciación con los seres, o sea, yo estoy conectado con el ser que me permite cantar, y hay un común denominador que es esa idea de pensamiento, que es como el poder asociado a un ser y que siempre tiene la autorización o no la tienes, o que hayan tenido ese vínculo, ¿no? A través de los cuidados y observaciones. Y bueno, hay los nombres para cada uno de estos tipos de lenguaje, ¿no? Que el cotidiano no hablan todos y no tiene ese poder, ¿sí? Y los otros, ¿no? Que sí son géneros, pero no hay, o sea, este género ideológico entre chamanes tiene que ver con iniciaciones, o sea, porque como usted dice también, todos los chamanes no cuentan todo, ¿no? Sí. Entonces hay esa diferencia. Yo creo que son complementares esas, porque hay sí un conocimiento que es de la linaje. Eso hay también con los Rupta y Yurte que yo conozco. Pero eso es algo de bases. Lo que yo comprendo es que cada común, cada chamán es también un investigador que está todo el tiempo en conversaciones con otros chamanes y cuenta una parte, escucha, repensa a partir de su matriz, que es la matriz de su clan, de sus ancestrales, pero hay esa circulación de personas y eso es muy fuerte, eso es lo que yo pienso que Luciano Barreto marca, que es interesante. Sí, hace esa referencia. Ellos hablan de eso largamente en esa tesis también, porque hay como una diferenciación jerárquica entre las linajes patrilineares y también de la autoridad de recontar las historias y los pensamientos de las buenas versiones de las cosas. Ellos hablan bastante y se diferencian con eso también de otros, como en la colección Narradores Indígenas. Sí,
ser que domina tal tipo de curación está localizado en un sitio y hay un vínculo con él y hace parte pues de las historias que localizan el territorio. Sí. Ahí también, porque yo creo que no leí esa parte, pero es el común que tiene el conocimiento de la articulación entre lo tiempo que está cristalizado en la paisaje y que no es perceptible por las personas actualmente, solo por ellos, que pueden, a partir de las Ketty o Cosset, de las historias, despertar la verdadera movilidad histórica de los sitios. Eso es mucho importante, por ejemplo, para los cantos de Capí, de ayahuasca, que es como también comparten visajes y hacen todo este mundo del tiempo mítico, del tiempo pretérito, se mover y hacer sentido en la actualidad. Sí, eso es muy importante. Gracias. Pues solamente la conclusión. Eso es un poco una proposición, ¿no?, de que intentemos en las investigaciones trabajar siempre con esa complementariedad entre la dimensión exogámica y la dimensión endogámica, del sistema multilingüístico del Alto Río Negro, porque hay mucha énfasis en la caracterización de la región como un sistema de exogamía lingüística, pero están completamente en relación todo el tiempo los pueblos de exogamía lingüística y los pueblos de endogamía lingüística, ¿vale? Que eso y los tratamos a partir de las investigaciones de modos separados. Creo que este es un poco el espíritu de la provocación del trabajo. Dale. ¿Conclusiones? Al aceptar el desafío de la propuesta de Chernela, de la necesidad de enfoques que busquen la comprensión del lenguaje en el registro ontológico, primero buscamos presentar cómo los estudios sobre lingüística folk e ideología lingüística se basan en dicotomías que se oponen a lo consciente y lo inconsciente, verdadero y falso, real e imaginario, como formas de distinguir expertos y no expertos, especialistas. Este modo de producción de otredad parece ser característico de un registro ontológico basado en la separación entre lenguaje como fenómeno natural y lenguaje como fenómeno social, y el análisis y el lenguaje como fenómeno social. Luego se presentó la confrontación entre un procedimiento lingüístico, nombrar a la familia lingüística, y el argumento orientado ontológicamente que refuta la empresa científica, mostrando su inviabilidad desde el punto de vista Hubda y Hubda. De manera complementaria, el trabajo de Barreto ayudó a comprender los contornos y las dimensiones de una filosofía del lenguaje tucano, orientada desde el chamanismo, la exogamía lingüística y la dialogicidad. Por lo tanto, el registro ontológico del lenguaje parece ganar importancia cuando la empresa reflexiva comprende no solo la relación entre las proposiciones ontológicas y la singularidad de la cultura y las creencias nativas, sino también en una relación de reflexividad que contrasta las formulaciones con las elaboraciones filosóficas vividas de diferentes colectivos y aquellos que guían el propio investigador. Para seguir esa dimensión vivida es necesario estar atento a la circulación de especialistas como los Kumu, su aprendizaje e intercambios lingüísticos que permitieran un aprendizaje importante de géneros discursivos, léxico, prácticas lingüísticas, por ejemplo. Ser consciente solo de lo que genera pureza y fidelidad al propio idioma puede hacer que uno pierda de vista la complementariedad contrastante entre las intensidades endo- y exolingüísticas que son fundamentales para comprender el sistema multiétnico y multilingüe del Alto Río Negro. Eso. Muchas gracias.
Sí, voy a dejar con esa marca muy bonita. Quería preguntarle, usted como investigador, ¿qué tanto piensa en sí, como en el escepticismo que puede haber, en sentido de que pueden estar muy condicionados ellos mismos porque se les dice y saben que la lengua es poderosa? ¿Usted llegó a tener alguna anécdota así que diga, venga, si tiene algún poder mágico, ancestral, no sé, o realmente es algo más muy propio y sugestivo psicológicamente? Así. Bueno, yo voy a recontar un poquito situaciones que pasé en trabajo de campo. Pero cuando llegué para trabajar con los Gupta, empecé a sentirme muy mal y tener muchas dolores de cabeza, el cuerpo muy cansado. No, me dijeron, tiene que tener un nombre de bendiciones Gupta. Empecé el trabajo y luego después me quedé muy mal, ¿cómo se dice? ¿Doente? Enfermo, perdón, con un pequeño insecto en mi ojo, y eso fue insoportable. Y me dijeron, bueno, puedes ir al hospital en San Gabriel de la Cachoeira o quedarse conosco, porque conocimos esa enfermedad y tenemos las bendiciones buenas para curarla. Y dale, estuve en la hamaca por como 3 días y un chamán estuve haciendo bendiciones y quedé en esa hamaca y tuve un sueño con una gran serpiente que iba por el río, y cuando desperté el pequeño insecto tinha salido. Y les pregunté, bueno, ¿qué pasó? Sí, la bendición del chamán, que estaba soplando esas palabras chamánicas para una sustancia de una flor, ¿cómo se dice? Flor, de una flor. Yo estaba como que me tratando con ese líquido de esa flor. Ha funcionado, ¿vale? Ahora usted está curado. Regresé, estaba lejos de la comunidad donde estaba haciendo mi trabajo más profundo. Cuando llegué allá, los señores en esas ruedas de coca, como estas de acá, me dijeron, dale, ahora ya sabemos cuál será su nombre de bendiciones, y mi nombre de bendiciones es Mertir, que es el nombre de un ancestral que era una cobra que iba por el río. Dale, yo no creo que sea solamente una cuestión psicológica, puesto que hay toda una dimensión de eficacia y de verdadera relación con la dimensión que para nosotros es más espiritual y que se expresa por la palabra. Y esa relación entre palabra y soplo vital es muy importante, porque la lenguaje es, para lo que yo puedo entender de esto, es que es una continuación de la propia persona. Lenguaje no es solamente un fenómeno de la mente y de construcciones mentales abstractas, sino que la propia substancia de la persona, que hace la persona, el soplo vital, y que crece junto con la persona por toda la vida. Entonces, eso es importante. Gracias. Sí, por favor. No sé si porque no me quedó claro, pero pues puedo hacer todo. Siempre se ha dicho que la diversidad lingüística del Baupés de la Torre, o sea, se ha sostenido en el tiempo por la exogamia lingüística y por el progreso. Ya estas otras formas de, digamos, la forma en la que la gente, digamos, estas
concepciones sobre el lenguaje, sobre estas filosofías de memoria que usted ha expuesto, ¿qué lectura da esta posición sobre el sostenimiento de esa diversidad lingüística en el tiempo? O sea, que es distinta a la lectura que dice que no, solamente con la exogamy es que hay diversidad. ¿Cuál sería la otra opción a partir de estos puntos de vista para explicar esa diversidad? Esa complementariedad entre los sistemas endogámico y de exogamía lingüística, desde el punto de vista de ellos. Dale, yo creo que para ellos hay mucho más posibilidades de aprendizaje y de trocas, de cambios entre pueblos que son de exogamía lingüística y de endogamía lingüística, lo que se reconstruye en los modelos teóricos. Eso. Yo creo que el chamanismo, por ejemplo, nos puede mostrar que este tipo de circulación de personas y de convivencia cotidiana puede apuntar también para cómo se hacen las continuidades entre estos dos sistemas, y no marcar solamente la diferencia entre ellos o solamente afirmar uno de ellos y ocultar lo otro. Yo quiero que acompañar las vivencias, la circulación, los aprendizajes y mismo en los discursos. Por ejemplo, los cantos chamánicos, estábamos hablando de esto. Muchos cantos chamánicos de los Gupta tienen como que palabras que ellos no comprenden, pero que hay estudiosos que dicen que son palabras de lenguas arawak muy antiguas que están allí presentes y que dicen un poco de esta circulación de personas, de los contactos lingüísticos, de la influencia entre los grupos. Lo punto es que todo parece ser un poco más abierto do que cerrado, y es entender cómo campos de comunicación puede permitirnos refletir a partir de otras cuestiones, como esta, ¿qué es una lengua? Una lengua es tal vez un poco elemental, pero que yo, de mi punto de vista, no se pone mucho. Porque los investigadores saben lo que es una lenguaje, una lengua, pero sí. Quisiera saber si entre los Gupta hay clanes y diferencias en el habla de distintos clanes. Si hay clanes y diferencias entre ellos, sí. Del habla, sí. Porque entre los Gupta, yo conozco, sí. Eso sucedió en el pasado. Había muchos clanes. Y diferencia de habla. Diferencias en el habla de esos clanes. Y entonces ahí de alguna manera como son clanes exogámicos entre sí. Sí, sí. Unos que se pueden casar y otros que no se pueden casar. De alguna manera ahí también se reproduce cierto tipo de multilingüismo. Sí, dentro del sistema de la endogamia. Tienen las diferencias de los sí. dialectos precisamente para... Pero es como una reproducción del sistema grande del sí. multilingüismo sí. Al interior. En niveles, sí. Escalares, sí. Sí, lo que yo entiendo, hay las diferencias dialectales, regionales, pero las hay también desde el punto de vista clánico, ¿sí? Y eso se percibe para mí muy bien en los cantos de las mujeres, sobre todo, porque hacen una práctica que es increíble, que son disputas de versos, de versos que conoces, ¿no? Sí, los conoces. Sí, desafíos, sí. Desafíos y van haciendo versos a partir de su propia vida, de su propia biografía, y también a partir de de las melodías aprendidas de su madre, de su abuela, y marcan en estas situaciones las diferencias dialectales.
Eso es una situación muy interesante de arte verbal y de expresión pública de esas diferencias. ¿Sí? Y desde un punto de vista femenino sobre los clanes. Eso que es muy interesante. Janet Charnella ha trabajado un poco con estudios sobre estos cantos de las mujeres cotidianas. Pero no, yo hice algunas grabaciones, transcripciones, traducciones de esos cantos para las mujeres Gupta, pero ainda no tuve tiempo de trabajarlos, pero son increíbles. Y las melodías son lindas, maravillosas. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. Pues si entendí, ese multilingüismo empírico tiene alguna base de una fonética, una similitud fonética con otras lenguas autóctonas de otras latitudes, o sea, fuera del país. El multilingüismo se tiene semejanzas fonéticas Con otras lenguas de otras partes, de otros países, por ejemplo los mongoles, digamos, con Gemera, con los... Bueno, ayuda. Pero yo creo que, por ejemplo, las personas que trabajan con lenguas arawak van a decir que, porque los arawak están muy esparrados, hay arawak en todo el continente americano, de América del Sur, y creo que hay esa cuestión que es muy interesante de la articulación de una familia lenguas de la familia lingüística arawak a ese sistema multilingüístico del Río Negro, pero se pasa de modo diferente en otras regiones, esta articulación de lenguas, con otros sistemas regionales. Pero yo no conozco tanto para decirte, perdón, mas hay trabajos, por ejemplo, que discuten eso desde el punto de vista de la música ritual. Hay un trabajo muy interesante de Jonathan Hill y Jean-Pierre Chaumet que discute la musicalidad de Jurupari en comparación con otras tradiciones musicales de pueblos de lenguas arawak, de otros sitios, de otras regiones. Es muy interesante. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Nos quedan 2 sesiones de este seminario permanente. Siempre para nosotros en la línea de investigación de lenguas nativas aquí en el Instituto ofrecemos este espacio para todos y esperamos que nos sigan acompañando. Entonces en la próxima viene Roberto Sariquey, está por confirmar aún, pero Roberto Sariquey es un investigador peruano, lingüista, que trabaja con lenguas pan. Cerramos la sesión con una presentación de Ricardo Palacio y yo voy a hacer una conclusión de lo que hicimos este año. Entonces, gracias por estar aquí y gracias. Muchas gracias.